Señor muy práctica y muy para estos tiempos. Y he titulado la palabra de Dios hoy: pocos recursos, grandes milagros. Te lo voy a repetir: pocos recursos, grandes milagros. Y creo que es una palabra muy pertinente para esta época, porque estamos inmersos en medio de una gran crisis generalizada, ¿verdad? La crisis económica que estamos viviendo en nuestro país, con una inflación galopante, una situación que parece que se va de control. ¿Tendrá algo para decirnos Dios? ¿Hay algún tipo de orientación en la palabra del Señor para enfrentar situaciones así? Por eso hoy, a través y a la luz de la palabra del Señor, quiero sembrar conceptos prácticos para la vida cotidiana que te puedan servir, mi querido, para enfrentar y vencer. Por eso he titulado esto: pocos recursos, que uno se identifique por allí, ¿verdad? Pastor, justo le pego, pocos recursos, es lo que tengo. ¿Qué? Pocos recursos. Pocos recursos, grandes milagros de parte del Señor. Abra la Biblia en el libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, que nos revela una historia muy interesante que va a dejar enseñanzas para tu vida y para mi vida, y quiero que prestes mucha atención a eso. El versículo 5 nos dice lo siguiente: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Voy a leer de nuevo y quiero que prestes atención. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, Felipe era uno de sus discípulos: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Gracias, Señor, por este tiempo y por la bendición de estar hoy aquí reunidos en tu nombre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Aumenta nuestra fe, renueva nuestra esperanza, nos ayuda a vivir una vida plena y una vida abundante. Yo te ruego, Señor, hoy que el poder de tu Espíritu se manifieste de tal manera en nuestras vidas y que ponga esta semilla de tu palabra bien arraigada en los corazones y en las mentes, para que podamos disfrutar toda bendición que está destinada a nuestra vida. Háblanos, Señor, hoy, enséñanos hoy, oriéntanos hoy, para que en medio de la crisis que nos toca vivir podamos entender tu plan, tu propósito, porque no hay casualidades en nuestra vida, hay cosas que tú has establecido para bendecirnos. Quiero darte la gloria y quiero darte la honra en el nombre de Jesús. Amén. Para entender este versículo tenemos que ubicarlo en un contexto determinado. Resulta que Jesús está en las orillas del mar de Galilea, juntamente con sus discípulos, y de pronto una gran multitud lo empieza a seguir. ¿Por qué lo está siguiendo? Porque estaban maravillados al ver cómo el Señor hacía milagros, cómo sanaba a enfermos. Entonces, en un momento determinado, Jesús se va a una colina y con sus discípulos y ve esa gran multitud, y es allí donde le dice al más cercano, que era Felipe: Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para darle a esta gente? Esa gente, estamos hablando de más de 5,000 hombres. Y dice la palabra de Dios que Jesús, cuando le hace esta pregunta, se lo hace para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. En medio de esa conversación, Felipe le dice: pero Señor, ni con 8 meses de sueldo tenemos la posibilidad de comprar pan y darle un pedacito de pan a cada una de las personas que está aquí. Aunque armemos miga por miga, rodajita por rodajita, es imposible. No tenemos la posibilidad de comprarlo. Cuando están conversando de esta manera, aparece Andrés, que era el hermano de Pedro, y le dice: Señor, mira, aquí
hay un jovencito que tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pescados. Y enseguida lanza una pregunta retórica. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Dice Andrés. Cuando Jesús ve la realidad, le dice a sus discípulos: hagan que la gente se siente. Quiero todos bien sentados, bien ordenados. El Señor tomó el pan, tomó los pescados, oró, dio gracias y dijo: repartan. Y comenzaron a repartir y repartir. Y se reproducían los pescados y se reproducía el pan. Y el milagro estaba aconteciendo. Y repartían. Y cuando estaban todos bien satisfechos, cuando todos estaban llenos ya de comer pescado y de comer pan, el Señor dijo: ahora no quiero que se desperdicie nada. Vayan con cestos y recojan todo lo que ha sobrado. Y dice la Biblia que recogieron 12 cestas completas de todo lo que había sobrado. Esto es una historia muy interesante, porque estamos hablando de pocos recursos y grandes milagros. Ahora, mi querido, no hay necesidad de espiritualizar esta historia o este pasaje diciendo que Jesús es el pan de vida que satisface nuestras necesidades. Eso es real. Jesús es el pan de vida, Él suple todas nuestras necesidades, pero aquí tenemos una historia concreta, una historia que es real. Esta historia está hablando de hambre, está hablando de estómagos vacíos, está hablando de gente carente, gente con una necesidad. Estaban siguiendo a Jesús, era el mediodía, el sol estaba pegando fuerte, no tenían para comer y había hambre. Por lo tanto, no espiritualizamos y vemos la realidad. ¿Dónde vamos a conseguir pan para darle a toda esta gente? Y es la pregunta que muchas veces en este contexto y en esta vida hay gente que se hace, y quizás usted se está haciendo. ¿Dónde voy a conseguir pan para darle a mi familia? ¿Dónde voy a dar? ¿Cómo voy a hacer para darle de comer a mis seres queridos? Es la pregunta que se hace ese padre de familia que por la crisis que hay se quedó sin trabajo y dice: yo ya tengo más de 60 años, ¿dónde voy a conseguir un empleo? Y entra la desesperación. Es la pregunta que se hace ese muchacho o esa chica que con el título en la mano, con sacrificio, porque estudió, porque se esforzó, porque se levantó temprano, ese muchacho y esa chica que logró el título dice: ¿y ahora qué hago con este título? No puedo comprar el pan con este título, no tengo trabajo, no tengo empleo. ¿Cómo voy a pagar la luz de mi casa? ¿Cómo voy a pagar el gas? Y ahora con los aumentos tremendos que hay, ¿cómo voy a pagar las deudas que tengo? Esta pregunta que Jesús le lanza a Felipe es la pregunta que usted y yo nos estamos respondiendo mes a mes muchas veces. Situaciones complejas, situaciones difíciles, donde no se llega a fin de mes. Esta historia nos revela algunas verdades importantísimas que yo quiero dejar sembrado en tu corazón de una manera práctica hoy. A modo introductorio surgen dos enseñanzas o dos verdades que yo quiero decírtelas hoy. La primera es que por ser cristianos no estamos exentos de tener problemas. ¿Me sigue, verdad? El hecho de tener a Cristo como el Salvador y Señor de nuestra vida no te pone en una burbuja. No te espiritualizas de tal manera que no tenés necesidades. El hecho de ser cristiano no te hace exento de tener conflictos en una economía en crisis, en una situación de violencia que se vive. Es decir, no te aparta de la realidad, porque estamos pisando esta tierra. Entonces, ¿dónde está la diferencia, pastor, con la gente que no conoce a Jesucristo? ¿Dónde está la diferencia con el que está por la calle y no tiene esta relación personal con el Señor? Es que la diferencia está, mi querido, que aunque tenemos conflictos, en realidad también estos conflictos nos traen grandes beneficios. ¿Por qué? Porque nos desafía a luchar. No estamos condenados a ser derrotados. No estamos condenados a resignarnos porque la cosa está mal y a veces no podemos responder estas preguntas de cómo voy a pagar las cosas
cotidianas de la vida, sino que nos desafía a luchar porque sabemos que en quién hemos creído. Y sin lucha no hay victoria. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Ahora, para vencer tenemos que luchar. Y a veces cosas de nuestra vida y luchas de nuestra vida tienen que ver con situaciones económicas donde no alcanza, donde el pan no es suficiente. Por lo tanto, la primera verdad que yo encuentro es que no estás ajeno y no estoy ajeno a esta realidad. Pero lo segundo que yo encuentro a modo introductorio es que Jesús nos pone en algún tipo de problema así porque tiene una finalidad específica. Fíjense, el versículo 6 dice: esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¡Wow! Lo que está pretendiendo Jesús aquí con esta historia es decirnos: no quiero que tengas simplemente una fe teórica, una fe cristiana teórica, que está muy clara en tu mente y en tu corazón, pero cuando es necesaria ejercerla, parece que se evapora y se esfuma. ¿Me estás siguiendo, verdad? Dice, esto le dice a Felipe para ver y probarlo. Este Felipe que había visto milagros de parte del Señor. Este Felipe que había visto cómo sanaban los enfermos. Este Felipe que había visto cómo realmente aquellos que eran oprimidos y endemoniados eran liberados. Este Felipe que vio milagros del Señor. Ahora está frente a una situación imposible de solucionar y estaba poniéndolo a prueba. A veces el Señor permite que atravesemos situaciones difíciles, complejas, porque quiere que salgamos de la teoría y que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica, que sea parte de nuestra realidad cotidiana. Ahora, la primera pregunta que yo veo aquí es esta: ¿por qué Jesús nos pone frente a problemas sin soluciones humanas posibles? Porque analice la situación, tome la imagen de la historia: 5.000 hombres. Según los historiadores, es 5.000 sin contar mujeres y niños, que daría un total aproximadamente de unas 7.000 personas. La imagen nos revela 7.000 personas siguiendo a Jesús, 7.000 personas sin comida, bajo el rayo del sol, mediodía, lugar inhóspito. Porque el pasaje paralelo de Mateo nos dice que el lugar era inhóspito. Y esto es un detalle interesante. No había nada. ¿Qué significa esto? Que era un problema sin solución humana. No había ninguna chance para solucionar este conflicto humanamente hablando. Y la pregunta es: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué el Señor a veces nos pone en situaciones que humanamente son imposibles de solucionar? Y yo encuentro algunas verdades que te quiero compartir en el día de hoy. En primer lugar, yo creo que el Señor permite a veces que usted y yo atravesemos situaciones humanamente imposibles para hacernos ver que a veces usted y yo complicamos más de lo debido el problema, que a veces exageramos y potenciamos el conflicto más de lo que el conflicto es. ¿Dónde compraremos pan?, le dice el Señor. Y Felipe le responde: Señor, ni con 8 meses de sueldo podemos comprar suficiente pan para darle de comer, aunque sea un poquito a cada uno. ¿Qué respuesta es esa? Jesús le dice: ¿dónde compraremos pan? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde está el supermercado para comprar el pan? ¿Hay acaso una panadería, la Nueva Galilea, donde podamos ir a comprar pan? Lo que está diciendo el Señor es: ¿dónde? Y Felipe le dice: Señor, el problema no es dónde. El problema es que no tenemos dinero suficiente. Aunque hubiera un coto cerca, aunque estuviera el Carrefour ahí o la panadería, la Nueva Galilea estuviera al lado, por
más que puedan producir para tanta gente, no tenemos dinero para poder comprarlo. Señor, estás simplificando el problema. Y en realidad a veces nosotros complicamos el problema más de lo que es. Porque cuando leemos en la palabra del Señor, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿Conoce este versículo, verdad? ¿Lo conoce, sí o no? Claro que sí. Pensamos en los momentos de crisis, en los momentos donde la plata no alcanza, en los momentos donde parece que no llegamos a fin de mes, en los momentos donde da la sensación de que no se puede pagar el gas o la luz porque el aumento es sideral. En estos momentos decimos, ay, qué lindo que suena todo esto. Qué bueno que es, qué alentador este versículo de la palabra, pero en la práctica no da resultado. Parece que está muy simplificado esto. Y aunque suena bonito, no lo logramos creer. ¿Por qué? Porque a veces complicamos más la situación de lo que realmente es. La segunda cosa que yo veo por qué el Señor a veces permite que estemos frente a problemas humanamente que no se pueden solucionar, es para que Jesús tenga el privilegio y tenga la oportunidad de hacer un verdadero milagro. ¿Sabe, mi querido? Solo puede haber un milagro económico cuando hay una gran necesidad económica. Para alimentar a 7,000 personas con 5 panes y 2 peces, matemáticamente hablando, era un gran déficit, era imposible. Si el Señor no hacía un milagro, no podía satisfacerse esa necesidad. Y a veces Dios te pone en situaciones donde no podés solucionarla. Aunque te esfuerces, aunque busques por todas partes, no hay solución humana. ¿Por qué? Porque Él quiere tener la oportunidad de demostrarte que es un Dios de milagros, que es un Dios que puede hacer lo imposible, que es un Dios que va mucho más allá de lo que podés razonar o entender. Porque el milagro, mi querido, no es para razonarlo, el milagro es para recibirlo de parte del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Pero en tercer lugar, lo que el Señor quiere enseñarnos cuando nos pone en situaciones humanamente imposibles de solucionar es que el problema, antes de ser nuestro, es de Él. Si usted notó en el episodio que hemos leído, que hemos contado, no fue Felipe el que vio el inconveniente mirando la multitud y diciéndole, Señor, estamos con problemas, ¿Por qué? ¿Por qué, Felipe? Y porque hay más de 7,000 personas que te están siguiendo en mediodía, no sabemos qué hacer y no tenemos nada para darle de comer, una necesidad. No fue así. ¿Quién vio el problema? Jesús. Jesús lo vio mucho antes. Es Jesús el que ve la necesidad. Y lo que yo aprendo de esto, mi querido, es que Él no está desatento a tu conflicto. Él no está distraído al problema que estás atravesando. Él sabe que no estás quizás llegando a fin de mes y que estás precisando un milagro. Él sabe que la situación está compleja y difícil. Él sabe de la falta de trabajo. Él sabe que la estás pasando mal en tu trabajo. Él conoce la falta de armonía en tu casa. Él sabe que estás sufriendo. No estás solo. Cuando uno enfrenta situaciones que van más allá de la posibilidad para solucionarlo, quédate tranquilo, Señor lo vio primero. Pero lo cuarto que yo veo aquí es que a veces Él permite situaciones así para que nos demos cuenta cuál es nuestra verdadera fe. En un momento que Andrés, el otro discípulo, aparece con este pequeño que le dice, Señor, este tiene 5 panes, tiene nada más que 2 pescados, y enseguida lanza algo, diciéndole, pero ¿qué es esto para tanta gente, Señor? No había visto al Señor hacer milagros. ¿No creía en el poder de Jesús? Sí. Pero en un momento donde la situación estaba complicada, se esfumó la fe. Porque le dice, mira, tengo 5 panes, tenemos 2 pescados, pero en realidad no sirve para nada. ¿Qué podemos hacer con esto?
son 7.000 personas. Y a veces yo creo que vivimos situaciones muy parecidas a esta. Señor, yo creo que tú eres mi sanador. Yo creo que tú tienes el poder para sanar cualquier enfermedad. Pero Señor, la verdad, este hermano, este familiar tiene cáncer y se ve cada vez imposible su salida. ¿Pero crees o no crees? Sí, pero la situación es chiquitita, sí, como los dos pescados y los 5 panes. ¿Pero crees o no crees? Señor, yo sé que tengo una vida de victoria porque me has hecho más que vencedor, pero no consigo trabajo y difícilmente lo voy a conseguir porque el desempleo es atroz, la situación está complicada. ¿Pero crees o no crees? Estamos como Andrés. Señor, aquí hay algo, pero no creo que sirva para nada. Pero no está yendo a Jesús. ¿No es Jesús aquel que tiene el poder para hacer milagros? ¿No lo viste hacer milagros? Sí lo vi, y yo creo que tiene poder. Yo creo que Él puede hacer cosas imposibles. Yo creo. Pero ¿y entonces? A veces nuestra fe es una fe muy teórica. A veces nuestra fe es una fe que intelectualmente está clara, el concepto está claro, pero cuando necesitamos que se manifieste en la realidad de nuestra vida, ahí desfallecemos. Señor, yo sé que no hay nada que pueda resistir a tu poder, pero mi marido tiene un corazón tan duro, es una piedra, nada lo cambia. ¿Pero crees o no crees al final? ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Muchas veces creemos teóricamente en el milagro, pero la fe se transforma en fe teórica, porque cuando lo precisamos, dudamos, como le pasó a Andrés. Entonces el Señor permite a veces que atravesemos situaciones donde humanamente es imposible solucionar, y hablando tanto de nuestra economía o lo que sea, a veces para demostrarnos cuál es realmente el nivel de nuestra fe. Nos quiere enseñar que no estamos solos, que Él vio ya el problema, que Él tiene allí una gran oportunidad de hacer el milagro que estamos precisando y que no tenemos que complicar más de lo que es. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cuáles fueron las soluciones que el Señor encontró a este problema? Un problema real, concreto. Y déjenme simplemente revelárselos en esta hora. Lo primero que yo veo aquí es que el Señor nos enseñó que en momentos de crisis, en momentos de que no encontramos la solución del problema, es fundamental evaluar la situación. Dice en el versículo 10 que Jesús le dijo a sus discípulos: hagan que todos se sienten. Lo que está haciendo aquí el Señor es: vamos a organizarnos. Vamos a organizar el pueblo. Allí hay mucho pasto, hay 7.000 personas. Bueno, quiero que por favor todos se sienten. Vamos a ordenarnos un poco. Cuando hay crisis, vamos a ordenar la casa. Vamos a organizarnos como familia. ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Por qué digo esto? Porque la crisis te aturde. Porque cuando te falta para pagar el gas, te falta para pagar la luz, te falta para comprar el pan, te falta para... enseguida uno se atura y no sabe para dónde disparar. ¿Qué hago? Necesito un milagro, pero no sé qué pedirle al Señor, y uno está allí sin saber qué decisiones tomar. ¿Le pasó alguna vez? Lo primero que tenemos que hacer cuando situaciones difíciles, crisis de esta envergadura, y aún crisis prácticas como esta economía, vamos a organizarnos, vamos a ver bien cómo vamos a hacer las cosas. Quiero que todos se sienten, organicemos la casa, veamos cuál es en realidad nuestra necesidad, qué tipo de milagro estamos precisando, qué nos está haciendo falta, cuál es la situación específica que estamos precisando. ¿Por qué? Porque en función de algo específico vamos a orar pidiendo el milagro específico. Señor, provéeme. No le decimos nada al Señor, es muy general. Ahora, Señor, provéeme porque no llego a pagar la luz y me la van a cortar. Estamos pidiendo algo bien específico. Estamos ordenándonos, organizándonos en medio de la crisis. Y en lugar de estar estresados, en lugar de estar
hacer, cómo voy a hacer y qué te falta. No sé, me falta de todo. No es nada de eso. ¿Me estás siguiendo? Cuando atravesamos situaciones humanamente imposibles de solucionar, paramos todo. Hagan que todos se sienten, dice el Señor. Vamos a ordenarnos. Vamos a ver qué tenemos que hacer frente a eso. Lo primero que aprendo yo aquí es esto. Lo segundo, dice Jesús tomó pan. ¿Cuántos panes tomó? 5 panes. ¿Cuántos pescados? 2. ¿Eran suficientes para alimentar a 7,000? No era suficiente. Era muy poco, yo diría poquísimo. No alcanzaba para tremenda necesidad. Pero Jesús tomó lo que había. Pastor, no tengo trabajo, estoy desesperado, hace 8 meses que no tengo trabajo, la crisis aumenta, no podemos pagar la deuda, la situación está tremenda. Pero mi querido, ¿estuviste buscando trabajo? Sí, busqué, pero ¿sabe qué? Encontré algo por allí, pero no pagan lo suficiente. No es que te están llevando de gerente general a empleado raso. Es de nada a empleado raso. ¿Me sigue, verdad? Jesús lo que tenía no alcanzaba para nada, pero tomó lo que había. Y mi querido, yo quiero decirte en esta hora, aunque no paguen lo suficiente, no alcanza, pero das la oportunidad que el Señor pueda hacer el milagro, tener que tomar lo que hay. Pastor, ¿sabe qué? Yo también estoy desesperado, mando currículum para todas partes, pero no está a mi nivel. Para eso yo me preparé, tengo 2 títulos allí colgados, estoy esperando algo que más o menos sea acorde a mi preparación. No tenés un mango, no tenés para comprar pan, no tenés para alimentar a la familia, no tenés para las cosas cotidianas. Ya aparecerá algo que esté a tu nivel, mientras tanto agarrar lo que hay. ¿Cuántos dicen amén? Agarrar lo que hay, agarrar lo que hay. Pero no alcanza, tampoco alcanzaban 2 pescados y 5 panes. Pero Jesús tomó lo que había. Pastor, ¿sabe qué? Yo estoy aquí, pero no me gusta ese trabajo, no me gusta. Porque levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar en algo que no me gusta. Ahora, si me gustara, lo haría con gusto. Si me pagan lo suficiente, claro, uno estaría genial. No me gusta. Pero no tenés nada. Tenés que tomar lo que hay. Quiero dejar bien centrado esto en mi corazón y en la mente de todos los que hoy estamos aquí y los que me están siguiendo en las redes sociales en diferentes partes del mundo. Jesús tomó lo que había. Empezá con lo que hay y crecer, esforzate y seguí lanzando currículum para todas partes, porque aparecerán nuevas oportunidades, porque Dios va a poder hacer el milagro también en tu vida. Pero agarrá lo que hay. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo tercero que me enseña el Señor frente a esta situación de crisis es que Él tomó el pan, tomó los pescados y dio gracias. Dio gracias. Ahora uno dice, pero gracias. Si esto no alimentamos ni a 3 personas, ya hay 7,000. En realidad tendríamos que pensar más que en gracia, en queja, ¿no? Señor, esto no me alcanza. Imagínense. Señor, esto no me alcanza, no es suficiente, me diste algo que no puedo hacer nada. Esto. Dio gracias. Gracias por lo poco que había. Pero dio gracias al Señor. Señor, gracias por lo poco que pude comprar. No es lo suficiente, pero algo pude comprar y te doy gracias. Señor, gracias por el trabajo que tengo. No es lo que aspiro, no es lo que me gusta. Señor, no es aquello que anhelo. No tiene nada que ver con los títulos que tengo, con la experiencia que tengo, con el currículum que tengo. Yo sé esto, pero gracias, Señor, gracias. Gracias por el trabajo que tengo. Gracias porque me puedo levantar temprano y ganar el pan cotidiano, que no es suficiente. Pero gracias, Señor.
gracias. La actitud de gratitud al Señor desemboca en el milagro que Dios va a hacer. Dios no va a hacer un milagro como el que hizo con una actitud quejosa. ¿Me sigue, verdad? El milagro se produjo después que el Señor tomó lo que había y dio gracias. Poquitísimo, insignificante, 5 panes, 2 pescados, 7,000 personas, imagínense, 7,000 personas. Y allí el Señor diciendo, gracias Señor. Y cuando Dios ve un corazón agradecido, entonces el milagro va a acontecer. Y para terminar, ¿cuál es la cuarta cosa que me enseña esto? Que no desperdició nada. ¿Qué significa esto? Una vez que comieron todos, el milagro se produjo, se saciaron todos, quedaron satisfechos. Le dijo a sus discípulos, vayan a recoger todos los pedazos que sobraron, y juntaron 12 canastas. ¿Por qué? Porque no hay que desperdiciar nada. ¿Qué me enseña esto? Que en tiempos de crisis, mi querido, haga economía de guerra. Amén. Haga economía de guerra. No malgaste, no derroche, haga ajustes. Ay, pastor, ¿sabe qué? No llego a fin de mes, no puedo pagar el gas, y si me cortan el gas no nos podemos bañar con agua caliente. Es un problema serio. Llego al día 20 y después no puedo comprar la leche para los chicos. Mi querido, está bien, es real, pero hace ajustes. No pague más Cablevisión o Telecentro. No compre más coca en la comida, porque comprando una coca por día estás gastando 2,400 pesos al mes. Y te podría servir para la leche que te está faltando o el pan que te está faltando. ¿Cuántos me entienden? Digan gloria a Dios. Haga economía de guerra. Y pero no estoy acostumbrado. No vivas por encima de tus posibilidades en tiempo de crisis. Ya vendrá la bendición. Ya vendrá que vas a estar abundando. Ya te podés dar algunos gustos especiales. Pero en tiempo de crisis, economía de guerra. Uno podría decir, el milagro ya aconteció. Le dieron de comer a los 7,000. Y lo que sobró, que quede tirado en el piso. Total, ¿cuál es el problema? Jesús dijo, no. Todo lo que sobró van y lo buscan. ¿Por qué? Porque no hay que desperdiciar nada. No malgastes. En tiempo de crisis, ajusta el cinturón. En tiempo de que, pero pastor, ¿sabe qué? Mi hijo desea tanto esa bicicleta de carrera. Y yo quiero satisfacer, y puedes comprar, en realidad no, lo voy a pagar en 24 cuotas. Pero esas 24 cuotas, la bici de carrera sale 10,000 pesos, pero con 24 cuotas se me va a 120,000 pesos. No es el tiempo. Decirle a tu hijo, a tu hija, te lo voy a comprar, deja que salgamos de esta situación, que las puertas se abren, que podamos crecer, y entonces sí te voy a dar este gusto y este deseo, porque lo anhelo yo también en mi corazón, pero ahora no. Haga ajustes. Es lo que el Señor me está enseñando a través de su palabra en tiempos de crisis. Y el milagro aconteció. Pocos recursos, grandes milagros. Yo quiero dejar esta palabra, mi querido, en tu corazón hoy, porque yo sé que todos estamos viviendo situaciones duras y difíciles. No estamos atravesando un buen momento en nuestro país. La situación está compleja y complicada. Inflación arriba del 40%, que las tarifas no paran de subir. No estoy diciendo nada que usted no sepa, que se sorprende cuando llegan las boletas y la crisis está grande y está fuerte. ¿Qué hago, Señor? Los recursos son poquitos, pero los milagros pueden ser grandes. Créele a Dios, que tu fe no sea una fe teórica, que sea una fe práctica. No hagas como Andrés diciendo, Señor, tengo esto, tenemos esto, pero ¿para qué nos puede servir esto? Pero si viste al Señor hacer milagros, fuiste a Jesús porque viste cómo hace cosas
posibles. ¿Dónde quedó tu fe, Andrés? ¿Dónde quedó? ¿Por qué en lugar de venir con entusiasmo, Señor, tenemos esto en tus manos, yo sé que esto va a ser una bendición y que va a alcanzar? No, dijo, ¿para qué nos puede servir esto, Señor? Y yo me identifico a veces, ¿vio? Donde uno tiene muy claro todo, sabe todo, pero cuando la soga está apretando el cuello, cuando el agua sube y uno ya se pone punta en pie, parece que sigue subiendo. ¿Cuánto nos cuesta a veces creerle incondicionalmente al Señor? Y pasar de esa fe teórica a esa fe práctica, diciendo, los recursos son pocos, Señor, pero yo tengo un corazón agradecido. Yo agarro lo que hay. No estoy exquisito en las cosas, lo que hay. Y te doy gracias. Te doy gracias por lo poco. Porque sé que aunque los recursos sean pocos, el milagro va a ser grande. Nos ponemos todos de pie.